A continuación vamos a desarrollar nuestro modelo financiero para esta sesión y vamos a tomar como referencia la empresa Colgate Palmolive. Vamos a partir de un estado de resultados. Como vemos, apreciamos acá, tenemos los resultados de los últimos 5 años. A manera de repasar, porque estos temas ya se tuvieron que haber visto en análisis financiero uno y 2, pero es base para nuestra mención en finanzas y a conjuntarlo juntamente con el curso de riesgos es base para que nosotros hagamos un repaso y que refresquemos lo que ya vimos con anterioridad. Como ustedes se recuerdan, el estado de resultados concentra la información de la operación de la empresa, es decir, cuál fue el ingreso que proviene de la operación como tal, en este caso de las ventas de Palmolive, y qué costos y gastos tuvieron que ver con esos ingresos para lograr encontrar cuál es el margen de utilidad o cuál es la utilidad final que Palmolive está teniendo. A continuación yo voy a tomar como referencia y voy a hacer el análisis del año 2020. Voy a insertar una columna y voy a partir nominando de que las ventas representan el 100%, voy a darle un formato de porcentaje, y voy a hacer la comparación de cada una de las ventas en relación a ese total. Por ejemplo, se me muestra acá que el costo de ventas representa el 39% del total de los ingresos. Esto es muy significativo porque vemos que es bastante alto y tenemos que comprender estos porcentajes en relación a la empresa que estamos analizando. Entonces, para nosotros es importante ir identificando este estado de resultados y de esta forma venir. Solo déjenme ver aquí, creo que cometí un error, lo voy a corregir en este momento. Voy a anclar la columna 6 y como ustedes pueden observar en este momento, yo estoy haciendo el análisis vertical del estado de resultados para el año 2020 y logro encontrar que Colgate Palmolive para el año 2020 tiene un margen del 16% de sus ventas. Y esta es la forma en que nosotros podemos analizar. ¿Qué es lo que me tiene que llamar a mí la atención? Por ejemplo, verlo acá. Tengo también los gastos de ventas que están en un 37% y pues está concentrado en un 37 y en un 39, ya estamos llegando al 76%. Y vemos entonces que al final la utilidad neta está en un 16%. Entonces, ¿contra qué puedo comparar yo este 16%? Pues lo tengo que comparar con el promedio de que maneja la industria de este tipo de empresas, el margen de utilidad. Entonces tenemos que ir a corroborar. Hay una tabla que se les va a proporcionar en donde están los datos concentrados por industria de cada uno de estos componentes. Y entonces tenemos que ir y hacer una comparación y sobre ello tomar una razón crítica. Lo importante de plantearlos, estos modelos financieros, y que tenemos que analizarlos y tenemos que saber cómo calcular o determinar estos porcentajes, esta información analítica, es porque sobre estos que vamos a estar desarrollando nuestro modelo de gestión de riesgos financieros. Entonces ahí ya le vamos a encontrar sentido por qué le vamos a estar dedicando tiempo a los modelos financieros y por qué es necesario que estemos haciendo un breve repaso sobre lo que son análisis, en este momento análisis vertical y análisis horizontal de estados financieros y hemos empezado con el estado de resultados. Bueno, normalmente vamos a trabajar 5 años en cada uno de los modelos con la intención de que veamos cambios, si los cambios son estacionales para determinado año o se mantienen de una forma constante. Yo me voy a quedar por tiempo nada más en el año 2020, pero al finalizar estos videos tenemos una tarea
para que se pueda realizar todos los demás años y se concluya por parte del alumno. Seguido de esto tenemos ahora el balance general. Nuevamente el balance general de Colgate-Palmolive vemos que está desde los años 2020 al 2016. Para hacer el análisis vertical voy a insertar una celda, perdón, en el año 2020 y acá voy a nombrar o voy a definir el 100% del total de activos. Déjenme nada más darle formato de este porcentaje, 100% del total de activos y 100% para el pasivo y el capital. De esta cuenta entonces vamos a hacer una relación de la distribución o del peso de cada una de las cuentas con el total de cada uno de sus componentes. Si es una cuenta de activos con su total de activos, si es una cuenta de pasivo o capital, pues tendría que hacerlo con el total de pasivo y capital. Vamos a anclar aquí la celda y seguidamente voy a darle doble clic para que me muestre los porcentajes. Bueno, ya lo hice con los activos, ahora seguido voy a hacerlo con los pasivos y capital. Nuevamente agarro la celda, me voy a la de pasivo total y patrimonio total. Voy a anclar esta celda para poderlo fijar y con esto yo ya puedo venir y desarrollar el análisis vertical. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con esto? Aquí es bien importante nosotros nuevamente remarcar cuáles son las cuentas que más impacto o que más peso pueden tener, por ejemplo, en la parte del activo. Si se dan cuenta, tenemos que los activos no corrientes están representados por un 73%, pero si entramos a ver los activos no corrientes, vemos que la propiedad planta y equipo, pues obviamente va a ser uno de los que más nos va a llamar la atención, ¿verdad? En este momento no recuerdo qué será, a qué se le llama lo de buena voluntad. Pero voy a investigarlo y con eso vamos para ver de qué se trata. Voy a ver la reportería que tiene Colgate para que me digan de qué de qué trata esa cuenta. Pero pues ellos lo están mostrando en un activo. Vemos que también tienen activos intangibles. Normalmente lo que se utiliza ahí son el registro de marcas. Sabemos de que tienen muchos productos y pues obviamente cada producto va generando una marca y unas regalías y me imagino que por ahí están administrando la parte de sus intangibles. Lo siguiente es que cuando vemos en los activos circulantes, vemos que lo que más me llama la atención son los inventarios, porque están en un 11%, ¿verdad? Su efectivo y equivalente de efectivo está en un 6% y sus cuentas por cobrar en un 8%. Entonces vemos que las cuentas de mayor trascendencia para mí es en la parte de los circulantes tenemos los inventarios y en la parte de los propiedad planta de equipo pues yo le voy a llamar en la parte de los no corrientes lo voy a poner la atención a la parte de propiedad planta de equipo, puesto que yo sé que es una empresa que produce artículos para el cuidado familiar o personal. Esa es la industria a la que esta empresa se dedica, entonces por ahí tenemos que ponerle atención. Ahora, ¿cómo está conformado su pasivo? Veamos, el pasivo, vemos que en la parte del pasivo circulante, vamos a ver acá, dice que tiene otras acumulaciones, tendríamos que ir a ver en el reporte financiero a qué se está refiriendo con ese 15%. Pero vemos que en el pasivo de corto plazo tienen unas cuentas por pagar de un 9%, ¿verdad? Eso hace que fácil lleguen a un circulante de un 28%. Y vemos que tienen deudas de largo plazo de un 46%. Eso me llama la atención, significa que es una empresa que está apalancada financieramente, puesto que vemos que está contratando deuda. Y aquí es donde nosotros como analistas de información financiera tenemos que tener una congruencia, porque si yo tengo una deuda acá, lo más seguro es que también yo tengo que tener en la parte de estado de resultados gastos por intereses. Está en negativo porque está restando al beneficio operativo, que es de 3.885,
Entonces tengo yo gastos por intereses anuales de 183 millones de dólares. Recordemos que todos estos estados financieros están expresados en millones de dólares, ¿sí? Entonces vemos que como tenemos una deuda y que esta sí es significativa, pues también vamos a tener el gasto de los intereses. Pero entonces, del 100%, yo eso es lo que quiero que concluyamos en esto, del 100% de los activos, vemos que hay una mezcla de pasivo y capital. Entonces, cuando vemos los pasivos, la responsabilidad total está en un 93%. Y la equidad total, es decir, ya es el capital total, está en un 7%. Entonces vemos que es una empresa que está apalancada, muy apalancada, ¿verdad? O sea, vemos que prácticamente del 100% de sus activos, un 7% fue aportado por socios hasta este momento. Y un 93% están en obligaciones, es decir, puede ser deuda, ya sea de corto o de largo plazo, ¿verdad? Y puede ser también, ¿qué otra cosa? Pues más que todo obligaciones, ¿verdad? Entonces vemos que para el año 2020, la estructura financiera, y esto es lo que yo quiero remarcar acá, la estructura financiera de Colgate está en un 93% de sus pasivos y está representado en un 7% del capital total, ¿verdad? Entonces, pues tendríamos que hacer el resto de análisis para los demás años. Como ya les dije, yo estoy haciendo el primer año. En este caso va a ser el análisis vertical. Y pues ya les va a quedar a ustedes hacer el resto de años, ya se ve el modelo completo. Bueno, ahora vamos a ver el caso de el análisis vertical. Ya lo hicimos, ahora voy a hacer un análisis horizontal. Y para hacer el análisis horizontal, voy a poner horizontal. Y ojo que para hacer el horizontal necesito tener 2 años. Voy a determinar en el análisis horizontal la variación que cada cuenta ha tenido en relación de un año con otro. En este caso voy a agarrar la variación que ha tenido la cuenta de efectivo y equivalentes del año 2019 en relación al año 2020. Entonces yo lo que quiero determinar es si en el año 2020 estas cuentas aumentaron o disminuyeron, crecieron o tuvieron una reducción, y después analizar o inferir cuál es la razón de la cual estas tuvieron ese efecto. Entonces yo voy a encontrar, primero voy a agarrar del año, del año 2020, que son 888, menos el año 883, del año 2019 883. Esto sí lo voy a colocar en números. Hay una variación de 5, ¿verdad? Y para encontrar el porcentaje, pues lo voy a dividir sobre el 2019. Vemos acá que ha existido un incremento, porque está en número positivo, del 1% de la cuenta de efectivo y equivalentes del año 2019 al año 2020. Para el año, para las cuentas por cobrar, por ejemplo, las cuentas por cobrar disminuyeron un 12% del año 2019 en relación al año 2020. Es decir, en el año 2020 vemos que hay una disminución, estaba en 1440 y ahora está en 1264, lo que representa una disminución del 12%. Han disminuido el tema de sus cuentas por cobrar. Ahora pasamos a analizar los inventarios. Vemos que los inventarios del año 2019 al año 2020 crecieron un 20%. Los activos circulantes crecieron también un 13%, y vemos que
al final, por ejemplo, otros activos están creciendo un 14%. Lo que aquí me interesa ver es en la parte del circulante, es el tema de activos, de cuentas por cobrar, inventarios y de otros activos circulantes. Vemos que han experimentado un crecimiento, ¿verdad? Entonces, y si a mí ya me llamó la atención, por ejemplo, los inventarios con un 11%, es algo que yo voy a venir y considerar para poder analizar un poquito más por medio de algún otro modelo y encontrar más información que pueda yo inferir al momento de estar encontrando mis riesgos. ¿Por qué tenemos que tomar nosotros este tiempo? Y analizar y empezar a formar nuestros modelos financieros, porque yo tengo que conocer una empresa para poder gestionar los riesgos. Si yo no analizo una empresa, no entiendo en qué industria opera, no entiendo cuál es el comportamiento histórico que ha tenido su información financiera, no veo cuáles son los comportamientos que ha tenido cada uno de sus componentes en cada una de sus cuentas, si estas aumentan, disminuyen, cómo impactan estas en relación al total de sus activos o en relación al total de sus pasivos y capital. De esa forma yo puedo ir entendiendo cómo conjuntar y cómo identificar los posibles riesgos y qué acciones de mitigación tengo que implementar a manera de poder gestionar o de tener un modelo de gestión de riesgos. Bueno, entonces por eso hago este breve comentario para que nosotros le pongamos el interés y pues no creamos que esto no nos va a funcionar, o sea, no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entonces voy a copiar para esta celda. Y entonces lo que yo puedo inferir acá es que la deuda de largo plazo han estado pagando su deuda de largo plazo, disminuyó un 96% los últimos 2 años. En el 2019 estaban con 254 millones de dólares y vemos que para el 2020 tienen 9 millones de dólares, lo que significa que han reducido casi en un 96% sus deudas de largo plazo. Lo que más puedo yo remarcar en la parte del pasivo, y vemos que el capital ha tenido también pues una valoración importante. Vemos que ha crecido el 97%, puesto que en el 2019 tenían 558 millones de dólares y en el 2020 cerraron con 1.101 millones. Entonces vemos que estos son los cambios que por ahí tengo que yo ir encontrando. Por ejemplo, ya con esto yo ya sé que me tengo que centrar primero pues en los inventarios, en el circulante, porque veo que los inventarios han crecido y que aparte de que cuando hago el análisis vertical veo que también es una cuenta que impacta. También voy a poder analizar las cuentas por cobrar porque tuvieron una disminución. Quiero yo pensar que es porque han estado haciendo una buena gestión de cobro y no es por otra situación que me vaya a saltar más adelante. Veo también que su deuda a largo plazo pues ha sido gestionada o ha ido disminuyendo. Eso es bueno porque si yo ya analicé en el análisis vertical que era una empresa que estaba muy apalancada, ¿se recuerdan cuando estábamos viendo acá muy apalancada? Veo que el año anterior estaba más apalancada de lo que está el último año. Y nuevamente voy a ir a ver el capital que ha estado surtiendo un efecto, entonces por ahí tengo que ir a ver rendimientos. Entonces esto me permite a mí yo ya encontrar o saber mi ruta por la cual yo voy a poder estar analizando Colgate-Palmolive para ya poderle hacer una gestión de riesgos. Ahora, vamos a hablar un poquito del perfil. Colgate-Palmolive tiene el símbolo ticker CL en la bolsa de valores, es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Actualmente tiene alrededor de 843 millones, ¿verdad?, de acciones. En la industria a la que esta pertenece es productos básicos de consumo. Por ahí cuando busquen la tabla de la industria a que esta pertenece,
en inglés, en Damodaran estaban las industrias que están mostradas en inglés es Household Products, y entonces allí podemos encontrar los factores de referencia de la industria en la que está operando hoy por hoy Colgate-Palmolive. Fíjense que esta empresa entré a ver el día de hoy, pues para allá en el curso que estamos desarrollando, y está cotizando, la acción está cotizada en 77.06 dólares. Por lo que al tener yo el número de acciones en circulación, yo puedo encontrar el valor de su capitalización de mercado, es decir, al momento de que yo sé el precio de mercado por el número de acciones que están estas en circulación, yo puedo inferir cuál es el precio de la empresa en el mercado o en la bolsa de valores. Y este está en 65.000 millones de dólares, ¿verdad? Pues esto es lo que les puedo yo comentar. Por tiempo me quedo acá. Pero ahora lo que resta es que ustedes descarguen ejercicio que tenemos que hacer para este modelo y que apliquemos este análisis horizontal y vertical de estados financieros para esta empresa, pero en todos los periodos. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias. Feliz día.